Acá estamos. Entonces, ahora sí, nuevamente buenos días. Hoy vamos a seguir entonces con los contenidos del curso. Recuérdense que nosotros tenemos un sílabus, que es el que estamos viendo, es la organización que tenemos nosotros semanalmente. Em, y entonces, para esta semana lo que tenemos es la clase del día de hoy, eh, la clase del día jueves conmigo, tienen ustedes el día de mañana el auxiliar. Recuérdense que después de clase vamos a tener nosotros típicamente una sesión de interacción, si ustedes quieren, para resolver dudas, consultas, lo que ustedes deseen, de curiosidad en general, no necesariamente tiene que ser risostática. En la medida que yo pueda darle algún tipo de feedback o establecer alguna conversación, pues yo encantado. Recuerden entonces también que nosotros tenemos la idea de que ustedes logren entonces repasar, dedicarle un tiempo durante la semana a repasar lo que hemos visto nosotros hasta ahora, y también recuerden que tenemos una asignación en progreso, que sería la tarea 1, que es para entregar el día viernes, ¿sí? Ahí más o menos tienen los tiempos estipulados para la realización de cada tarea y tienen, bueno, los canales que saben para poder contactarse conmigo o con los auxiliares. Entonces vamos a la clase del día de hoy. Que si mal no recuerdo, estamos acá. Entonces, vamos a hablar o vamos a seguir hablando de sistemas equivalentes de fuerza, que esto lo dejamos así a la carrera el día jueves pasado. Entonces, nosotros lo que queremos transmitirles a ustedes es que cuando yo tengo una estructura, por ejemplo, esta estructura que está acá en el lado izquierdo, y esa estructura tiene un montón de fuerzas externas o momentos externos, yo puedo crear lo que se conoce como un sistema equivalente. Y ese sistema equivalente sería entonces un sistema reducido, porque yo estoy hablando de que voy a tratar de hacer un problema equivalente a mi problema original o a mi estructura original, de tal manera que en vez de tener, no sé, en este caso 3 fuerzas, en mi estructura reducida solamente tenga una fuerza y un momento. Es decir, que yo cualquier estructura ante cualquier carga externa, cualquier número de cargas externas, yo lo puedo reducir a la misma estructura, solamente que ahora esa estructura va a tener una sola fuerza y un solo momento, ¿sí? Entonces, yo puedo convertir, en otras palabras, estas 3 fuerzas en estas 2 cosas que están acá, que sería una fuerza y un momento, ¿sí? Si yo del lado izquierdo, acá, tengo 25 fuerzas, yo también puedo convertir esas 25 fuerzas en un solo o una sola fuerza resultante y en un solo momento resultante, ¿sí? Y entonces nosotros hablamos de que esa fuerza resultante y ese momento resultante se conocen como un sistema equivalente de fuerza, ¿sí? O un sistema reducido. Y en general yo puedo tener varias estructuras, ¿verdad? O, perdón, la misma estructura, pero con fuerzas externas ubicadas de manera distintas. ¿Sí? Yo puedo tener, digamos, la estructura cargada de manera diferente. Y si el sistema reducido es el mismo, tanto para la estructura de la derecha como para la estructura de la izquierda, yo puedo decir entonces que todas esas estructuras son equivalentes, ¿sí? Y la condición para que eso suceda es la siguiente. La condición para yo poder decir que un sistema es equivalente a otro, yo lo que tengo que garantizar es lo siguiente. Voy a colocarlo por acá en verde, que la sumatoria de fuerzas externas sea igual en ambos casos. Es decir, que si yo quiero que una estructura sea equivalente a otra, yo lo que tengo que garantizar es que la sumatoria de fuerzas externas en una estructura sea igual a la sumatoria de fuerzas externas en la otra estructura. Es decir, que ambas sumatorias de fuerzas sean iguales. Pero yo también tengo que decir que tengo que garantizar que la sumatoria de momentos externos sobre un punto específico, voy a ponerle aquí un punto O, también sea igual. Es decir, que si yo en esta estructura de la izquierda hago sumatoria de fuerzas y encuentro la sumatoria de fuerzas resultante, y hago sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sobre este punto, hago sumatoria de momentos sobre este punto O, si yo quisiera construir un sistema equivalente,
pues mi sistema equivalente, si yo sumo fuerzas, por ejemplo, este sistema que está acá, si yo sumo las fuerzas externas y tomo momentos sobre el mismo punto O, esos valores deberían ser iguales. Es decir, que esa sumatoria de momentos sobre el punto O de la estructura de la derecha debería ser igual a la sumatoria de momentos sobre el punto O de la estructura de la izquierda. Y que la sumatoria de fuerzas de la estructura de la izquierda sea igual a la sumatoria de fuerzas de la estructura de la derecha. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces, vamos a ver esto con un ejemplo, ¿sí? Porque esto se entiende con un ejemplo. Yo tengo entonces acá la estructura que tengo en el lado izquierdo, ¿sí? Tengo una estructura que es una viga que está apoyada con una articulación plana en A, simplemente apoyada en el punto C. Y yo tengo entonces una fuerza de 100 newtons hacia abajo a una distancia de 2 metros del apoyo izquierdo, ¿sí? Tal cual la figura es como autoexplicativa, no hay que darle mucha vuelta. Y yo me pregunto ahora, yo digo, bueno, yo quiero construir un sistema equivalente a ese, ¿sí? Yo quiero construir un sistema equivalente a este. Entonces, mi sistema equivalente tiene que ser la misma estructura, con los mismos apoyos. Lo que voy a hacer es cambiar las fuerzas externas y los momentos externos. Entonces yo digo, bueno, yo quiero convertir mi problema de la izquierda, yo quiero encontrar un problema equivalente que tenga esa forma, es decir, que tenga una fuerza vertical aplicada en la mitad, pero que también tenga un momento ahí aplicado en la mitad, en el punto B. ¿Sí? Eso lo escojo yo. Yo digo, ¿dónde quiero yo esa fuerza F y dónde quiero yo ese momento M? Y yo lo que voy a forzar ahora es que ambos estructuras sean equivalentes. Entonces, para yo forzar a eso, yo tengo que garantizar que la sumatoria de fuerzas en ambos sistemas sean iguales, ¿sí? Entonces, para garantizar eso, yo lo que hago es esto que está acá, ¿no? Es la sumatoria de fuerzas verticales en el caso de la izquierda. Y eso me da a mí menos 100 porque la fuerza va hacia abajo, ¿sí? En el caso de la derecha, yo cuando sumo las fuerzas externas verticales, esa sumatoria me da a mí menos F porque la fuerza F va hacia abajo, ¿sí? Ok. Y ahora yo también tengo que hacer sumatoria de momentos externos, ¿sí? Recuérdense que esto no es un diagrama de cuerpo libre. Esto no es un diagrama de cuerpo libre porque yo no tengo acá, yo no he quitado los apoyos, ¿sí? Entonces yo estoy solamente haciendo sumatoria de fuerzas y de momentos externos. No estoy tomando en cuenta las reacciones. Ok, entonces veamos qué pasa con la sumatoria de momentos sobre el punto A, ¿sí? Sobre este punto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en esta figura, en la estructura de la izquierda, perdón, en la estructura de la izquierda, yo tengo entonces que esta fuerza, ¿verdad? Con un brazo de 2 metros, ejerce entonces un momento sobre el punto A que tiende o tendería a mover a la estructura de manera horaria. Por lo tanto, siguiendo la regla de la mano derecha, yo diría que ese momento es negativo, ¿sí? Y tiene entonces ese momento, tendría una magnitud de 100 newtons por 2 metros, es decir, 200 newton metros. Si yo hago lo mismo en la figura de la derecha, es decir, yo ahora quiero hacer la sumatoria de momentos sobre A, entonces yo tengo lo siguiente, yo tengo que esa sumatoria de momentos sería la fuerza, ¿verdad? Por la distancia del brazo, que serían 3 metros en este caso, porque nuestra viga tiene 6 metros y yo estoy ubicando la fuerza F en la mitad. Entonces y genera un momento tendería a ser una rotación sobre el punto A en sentido antihorario, en sentido horario, perdón. Por lo tanto, siguiendo la regla de la mano derecha sería un momento negativo y aparece entonces este término que está acá. Entonces, el momento de la fuerza F sobre el punto A sería F por 3 metros, ¿sí? Y tendría un sentido un sentido negativo, ¿no? Es decir, que siguiendo la regla de la mano derecha, ese momento viene en un eje que va entrando al papel, ¿no? A la pizarra, en este caso. Pero también tenemos un momento puntual externo, ¿sí? Que es ese M. Y ese M
siguiendo la regla de la mano derecha, hace que, o nos indica que está en una dirección que es saliendo de la pizarra. Por lo tanto, ese momento m, o es en sentido antihorario, ese momento m tiene magnitud positiva, ¿sí? Indicándonos justamente eso. En otras palabras, lo que nos está indicando a nosotros, estas dos cosas que están acá, es que si nosotros nos paramos aquí en el punto A, M trata de hacer que la viga gire en sentido antihorario, mientras que F trata de hacer que la viga gire en sentido horario. Entonces, F ejerce un momento sobre A que es negativo, mientras que M ejerce un momento sobre A que es positivo. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo quiero que estos dos sistemas sean equivalentes, si yo quiero hacer que estos dos sistemas sean equivalentes, yo lo que necesito hacer es que entonces estas dos fuerzas sean iguales y que esta sumatoria de momentos sean iguales. ¿Sí? Si yo garantizo eso, entonces yo puedo decir que estos dos sistemas que están acá arriba son equivalentes. Ahora, ojo acá que la sumatoria de momentos que yo hago acá puede ser sobre cualquier punto de la viga o del espacio donde yo esté trabajando. Es decir, yo puedo hacer sumatoria de momentos sobre A, pero puedo hacer sumatoria de momentos sobre B, sobre C o sobre algún punto por aquí. Lo importante es que en ambas figuras yo realice momentos sobre el mismo punto. ¿Sí? Pero el punto que yo selecciono es arbitrario, depende de ustedes. Entonces, una vez que yo hago esta equivalencia, ¿verdad? Y fuerzo a que estas dos cosas sean iguales, y digo entonces que estos 100 tienen que ser igual a F, y hago esta igualdad acá abajo, que sería lo que tengo en la segunda línea, entonces yo puedo decir que termino con estas dos cantidades, que sería una fuerza de 100 newtons, que me da positivo, y un momento de 100 newton metros, que también me da positivo. Eso quiere decir que ahora tengo de mi sistema original, yo creé o me inventé un sistema que voy a decir que se llama equivalente. ¿Por qué se llama equivalente? Porque si en ambos sistemas yo hago sumatoria de fuerzas externas, me da el mismo número, y si yo en ambos sistemas tomo momentos sobre el mismo valor, me da el mismo momento de resultado. Y eso es deseable en algo que vamos a ver en unos minutos más adelante. ¿Sí? Yo necesito saber cuándo un sistema es equivalente o cómo construir sistemas equivalentes. Ok, entonces vamos a preguntarnos ahora, dado que yo tengo estos dos sistemas que son equivalentes, vamos a ver qué pasa con las reacciones, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las reacciones. Y esta es la primera encuesta del día de hoy. Entonces, lanzo la pregunta. La pregunta es si dos estructuras con sistemas de fuerzas equivalentes tienen las mismas reacciones. Entonces, básicamente lo que estoy preguntando es, en las dos estructuras que yo coloqué, yo quiero que ustedes, ahora sí, sin pensar mucho y sin echar mucho cálculo, solamente, digamos, yendo por la intuición, yo quiero que ustedes me digan si esos dos sistemas tienen las mismas reacciones o no. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito más aquí que llegamos, aunque sea un 90-80% de votaciones. Faltan 4 personas, estamos listos. Ok. Entonces, terminamos encuesta, mostramos resultados. Entonces, los resultados son que la mayoría, es decir, casi el 60% de ustedes cree que sí tienen las mismas reacciones, pero hay un 40% de ustedes que cree que no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede con esto. Entonces, para calcular las reacciones, vamos a calcular las reacciones de los dos sistemas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está presentado acá. Entonces, yo primero tengo para calcular reacciones que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, yo levanto el vínculo A, coloco las reacciones respectivas, son dos porque este vínculo restringe las dos traslaciones, permite la rotación, por lo tanto, aparecen solamente dos fuerzas traslacionales porque son las fuerzas que restringe el vínculo.
Mientras que en este caso de la derecha es un apoyo simple, por lo que nosotros vamos a decir entonces que allí solamente hay una reacción que es vertical. Del lado derecho, pues, es lo mismo. Levantamos los dos vínculos, aparecen entonces las reacciones respectivas. Esas reacciones son incógnitas, todavía no las conocemos. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces encontrar esas reacciones. Y para encontrar esas reacciones, entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momento. Entonces, la primero es sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, esto está separado, ¿no? Por la mitad, digamos, esto corresponde a esa estructura, mientras que lo que está al otro lado corresponde a la otra estructura. Ok. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, solamente está R2 y yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas horizontales va a ser igual a 0. Estamos asumiendo que las estructuras no se mueven, ¿no? Que son estáticas. Entonces, de ahí yo puedo decir que la reacción horizontal, R2, vale 0. Después, yo hago sumatoria de momentos sobre el punto A. Entonces, la sumatoria de momentos sobre el punto A, yo tengo, ¿sí?, que ni R1 ni R2 realizan momento porque son fuerzas que pasan por ese punto, es decir, el brazo respectivo es 0, por lo tanto esas fuerzas no realizan momento sobre A. Después yo tengo la fuerza de los 100 newtons, y entonces el brazo de esa fuerza son 2 metros, por lo tanto, el momento que realiza esa fuerza de 100 newtons sobre el punto A es 200 newtons por 2 metros. ¿Sí? Y como eso tiende, siguiendo la regla de la mano derecha, tiende a ser un movimiento horario, entonces yo digo que ese momento es negativo. Y por eso aparece acá este menos 200 sobre menos 200 newton metros. Y después yo tengo el momento que realiza la fuerza R3 sobre el punto A. Entonces el brazo son 6 metros, entonces yo tengo que el momento de esa fuerza de reacción 3 sería 6 por R3. Y siguiendo la regla de la mano derecha, ese momento sobre el punto A es un momento que tiende a ser una rotación antihoraria, siguiendo la regla de la mano derecha, es un momento positivo. Ok, y cuando yo hago entonces esa cuenta, me permite a mí despejar R3, y R3 tiene ese valor, 200 sobre 6 newtons. Y después, con la sumatoria de fuerzas verticales, yo puedo decir entonces ahora que, bueno, tengo que sumar R1 menos 100 más R3. Eso me da a mí entonces, conociendo R3, me permite a mí despejar R1, que en este caso me da ese valor que está acá abajo como 200 sobre 10. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo en el lado derecho, ¿sí?, sobre nuestra estructura equivalente, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. De ese diagrama de cuerpo libre, entonces yo hago sumatoria de fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerzas horizontales solamente está la fuerza R2, que tiene que ser igual a 0. Después hago sumatoria de momentos sobre el punto A, y entonces esa sumatoria de momentos aparece estos 100 que están acá, que serían 100 por un brazo de 3, que es este término que tenemos aquí, aparece el momento que genera ahora este R3, que sería R3 por el brazo, que sería 6, que tiende a ser un movimiento antihorario, por lo tanto es positivo, sería entonces esto que tenemos acá. Y después tenemos ahora un momento puntual, que sería este momento de los 100 newton metros que están colocados en el punto B. Y esos 100 newton metros yo los tengo que entonces incorporar también dentro de mi sumatoria de momentos, y son esos 100 que aparecen allí. Y de esa manera, entonces yo haciendo la sumatoria, aparece entonces, o pues me permite a mí obtener el valor de R3, y posteriormente, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, yo puedo obtener cuánto vale R1, ¿sí? Entonces R1, para obtener R1, yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales, donde aparece R1 menos 100 más R3. Y nos damos cuenta entonces ahora, viendo los dos sistemas, ¿sí?, que son equivalentes, nos damos cuenta que las reacciones de los sistemas equivalentes son iguales.
¿sí? Son iguales. Entonces, ojo con esto porque es importantísimo. Cuando yo tengo un sistema equivalente, yo puedo decir que las reacciones de los dos sistemas son iguales. Y esto me lleva a mí a la siguiente pregunta, que va a ser de la encuesta, y es, si las reacciones son iguales, pero las fuerzas externas son distintas, entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos? Entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos si yo tengo estas estructuras que son equivalentes? Entonces, en estructuras equivalentes acabamos de decir que las reacciones son iguales. Entonces, la pregunta es si los esfuerzos, vamos a lanzarla acá, si los esfuerzos en estas estructuras son iguales. Entonces, la pregunta es, dos estructuras con sistemas de fuerzas equivalentes, como los que tenemos ahora, ¿tienen los mismos esfuerzos internos o no? Sabemos que tienen las mismas reacciones, pero ¿qué pasa con los esfuerzos internos? ¿Son iguales o son distintos? Y me faltan dos personas más, una más y cerramos aquí. Ok. Y vamos a ver qué dice aquí el comodín de quién quiere ser millonario. Y nos dice que efectivamente la mayoría de ustedes cree que no. Y están en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta acá? Y es, esto lo vamos a ver en detalle, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Los esfuerzos, nosotros habíamos dicho que los esfuerzos eran, digamos, la forma en la cual se distribuyen las fuerzas desde el punto de aplicación hasta los apoyos. Y como estos dos sistemas, a pesar de que las reacciones son iguales, las fuerzas externas son distintas. Por lo tanto, es esperable pensar o es esperable tener condiciones en las cuales una estructura reparte fuerzas de una manera y otra estructura reparte fuerzas de otra manera. A pesar de que en ambas estructuras las fuerzas en las reacciones son iguales, pero la diferencia es que las fuerzas externas son distintas. Y como son distintas, entonces la forma en que se distribuyen las fuerzas va a ser diferente. Entonces, lección de esto, ¿no? Sistemas equivalentes son sistemas en los cuales yo garantizo que la sumatoria de fuerzas externas son iguales y que la sumatoria de momentos externos sobre un punto son iguales. Pero yo garantizo también de que las reacciones de los sistemas equivalentes son iguales, pero también garantizo que los esfuerzos de los sistemas equivalentes son distintos. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro primer hito, digamos, conceptual del día de hoy. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver para qué nos sirven estos sistemas equivalentes. Y eso me lleva a mí a hablar ahora de la idealización de las acciones que tienen las estructuras. Entonces las estructuras están sometidas en general sobre acciones, ¿no? Que son fuerzas, básicamente. Y nosotros tenemos que matemáticamente tratar de idealizar esas fuerzas, ¿no? Entonces, el caso más sencillo es cuando estamos ante la acción de fuerzas que son puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos llamando nosotros fuerza puntual? Bueno, tenemos acá este caso que estoy presentando, que es una grúa. Esa grúa está apoyada, por ejemplo, acá a través de unas patas que se colocan sobre el suelo, levantan a la grúa para que las ruedas se despeguen y poder estabilizar la grúa. Eh, pero nos damos cuenta que esas patas que están en contacto con el suelo, en verdad es una superficie, ¿sí? Es una superficie que está colocada sobre el suelo. Es decir, que yo no puedo representar en verdad esa fuerza de contacto como una carga puntual, porque en verdad es una presión, ¿sí? Es una fuerza que está distribuida en un área. Sin embargo, cuando mi sistema estructural, por ejemplo en este caso la grúa completa o el camión, es sumamente grande, apreciado o comparado contra la superficie de contacto, entonces yo puedo decir que esa fuerza está aplicada sobre un punto.
¿sí? Porque el tractor o el camión es muy grande, la superficie de contacto es muy pequeña comparado al camión, y entonces yo voy a decir que en vez de haber una presión distribuida sobre la pata del camión, solamente va a haber una fuerza en vez de una presión. ¿Sí? Y esa fuerza vamos a darnos cuenta ahora que la tenemos que obtener de cierta manera. Y después yo puedo tener entonces también acá una carga que tiene, que transporta esta grúa, y esa carga yo la puedo modelar como si fuese entonces un sistema que sea una carga puntual, ¿no? Entonces si esto está cargando acá un bloque, así, yo puedo quitar el bloque y sustituir ese bloque por una fuerza puntual, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales yo puedo asumir que esas fuerzas, a pesar de que en verdad hay superficies de contacto, y yo siempre tengo superficies de contacto para transmitir fuerza, a veces la superficie de contacto es tan pequeña que yo puedo modelar la aplicación de las fuerzas externas en vez de sobre un área, sobre un punto nada más. Y eso es una abstracción matemática que nosotros como ingenieros usualmente hacemos. ¿Sí? Y eso depende problema a problema. Ahora, yo también tengo lo que conocemos como un momento puntual, que era el ejemplo que yo les daba la semana pasada de estar atornillando o estar colocando un tornillo dentro de una madera, por ejemplo, en este caso. Entonces, si yo digo que la madera que está allí colocada es la viga, entonces esa viga está sintiendo un momento puntual, ¿no? Y es que el tornillo está ejerciendo una fuerza externa, que en este caso es un momento externo, sobre la viga. Entonces, digamos que esto sería una representación más física de lo que es un momento externo puntual, ¿sí? Aplicado sobre una estructura. Es algo que trata de hacer que la estructura localmente tienda a rotar. Ok. Y entonces ahora la pregunta es, que esto me lleva a mí eh, a la siguiente pregunta de la encuesta, y es si en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En un diagrama de cuerpo libre, yo debo incluir las presiones o no. ¿Sí? Entonces, yo tengo presiones. Por ejemplo, presiones pueden venir del viento con una presión sobre una estructura. ¿Qué hago con esas presiones? ¿Las incluyo en un diagrama de cuerpo libre o no las incluyo en un diagrama de cuerpo libre? ¿Sí? Yo en el diagrama de cuerpo libre tengo que colocar las reacciones, las fuerzas externas, pero ¿qué pasa con las presiones? ¿Qué hago con las presiones? ¿Las incluyo o no las incluyo? Y estamos empatados, 50-50 hasta ahora. Ustedes no pueden ver los resultados parciales, yo sí. Eh, ok, están casi todos. Perfecto. Entonces, bueno, esto está bien parejo, ¿ah? ¿eh? 60-40, ahí dice que sí, ¿no? O sea, no una vasta mayoría, pero digamos más o menos un poco más de la mitad de ustedes cree que realmente hay que incluir las presiones como diagramas de cuerpo libre. Y efectivamente hay que hacerlo. Entonces, así como en un diagrama de cuerpo libre yo tengo que incluir las fuerzas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, este caso que tenemos acá, que es un diagrama de cuerpo libre, en este caso que está acá, yo tengo, bueno, esto no es un diagrama de cuerpo libre porque no he retirado el vínculo, pero sí aparecen los momentos puntuales externos. Cuando yo tengo fuerzas distribuidas, ¿verdad? Presiones, nosotros vamos a tener que incorporar las presiones en los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, para hablar de esto, yo necesito antes hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Créanme que voy a concatenar sistemas equivalentes con presiones con lo que voy a hablar ahora. Ya le vamos a dar una continuidad a estos conceptos, ¿sí? Yo quiero entonces ahora lanzar otra pregunta más, y es si ustedes saben o conocen el concepto de centroide.
¿Ustedes saben qué es un centroide? Ok. No, nadie sabe qué es un centroide por lo que veo. ¿Una sola persona, dos personas? Ok, es abrumador. Perfecto, ya bastante. Me queda clara la respuesta. No saben qué es un centroide. Ok. Eh, un centroide. Estaba preparado para que dijeran que sí, perdón. Me hicieron pensar. ¿Cómo saber, cómo les puedo decir a ustedes qué es un centroide? Vamos a apelar a la intuición para explicar esto. Vamos a apelar a la intuición. Ok. Vamos a suponer que tenemos acá un bloque, ¿sí? Un bloque. Esto tiene masa, ese bloque tiene masa. Y esta es la gravedad, va en este sentido, ¿sí? Estoy viéndolo de frente. Y yo quisiera ahora, todo el bloque tiene masa, ¿no? La masa no está concentrada en un punto, ¿sí? Sino que la masa está distribuida en todo el objeto, en todo el cuerpo. Vamos a suponer que yo ahora coloco acá un, un punto de apoyo. Ponerlo por acá. Un triangulito. Bueno, si yo coloco ese bloque sobre ese triangulito, se inclina, ¿verdad? Se inclina porque hay más masa en este sector que la masa que hay en este sector, ¿sí? Y por eso esto se inclina hacia el lado, esto tiende a rotar entonces de manera antihoraria. Si yo muevo ese triángulo, ¿verdad? Y coloco ahora ese triángulo acá, ¿sí? Entonces pasa lo contrario. Entonces ahora la cantidad de masa que hay repartida del lado izquierdo del apoyo es muy poca comparada a la masa que hay desde el apoyo hacia el lado derecho. Entonces ese bloque tiende a rotar en sentido horario, ¿sí? Y es evidente, creo yo, y espero que sea así, que va a haber algún punto en el cual yo pueda colocar ese apoyo de tal manera de que ese bloque esté ahí en balance. De tal manera que si yo el apoyo lo muevo hacia la derecha, esto se me cae así. Si yo lo muevo hacia la izquierda, esto se cae así, pero en algún punto él va a quedar balanceado. Y eso lo que me indica es que la fuerza, ¿verdad? La distribución de masas de este lado y de este lado es igual. Esto es el concepto que nosotros, o que ustedes deberían tener de centro de masa, ¿sí? Y el centro de masa nos dice justamente eso, justamente es dónde está el punto dentro de un objeto en el cual si yo me sostengo a ese objeto por ese punto sin impedir la rotación, entonces ese objeto no rota. ¿Sí? Porque aquí yo lo que estoy haciendo es el equivalente a tener el lápiz acá, simplemente colocado así, ¿no? Yo no estoy impidiendo la rotación, pero ese objeto no está rotando. Y no está rotando porque justamente la cantidad de fuerza que hay de un lado se balancea con la cantidad de fuerza que hay del otro lado. En este caso el peso, porque las fuerzas que se están balanceando vienen del peso, de la masa, ¿no? del objeto. Entonces, esto es claro cuando yo hablo de centros de masa. Pero ¿qué pasa con las fuerzas externas? ¿Sí? ¿Qué pasa con las presiones? Entonces resulta que con las presiones pasa exactamente lo mismo. Vamos ahora a ver, ese es el concepto de centroide. O sea, un centroide nos dice a nosotros el punto de un objeto que cuando yo lo sostengo en ese punto, las fuerzas que están de un lado y las fuerzas que están del otro lado se balancean entre ellas. De tal manera que ese objeto no puede rotar o no rota.
¿sí? Porque justamente las fuerzas de un lado y del otro están balanceadas. Ok, ya vamos a ver cómo comemos esto con algo más tangible, ¿no? Profe, Sí, perdón. Ujú. ¿el centroide entonces como el centro de gravedad? Sí, pero es más general que el centro de gravedad. Cuando tú hablas de que, vamos a ponértelo de otra forma, el centro de gravedad es el centroide de la distribución de pesos de un objeto. Es decir, que si la fuerza que yo estoy estudiando es el peso del objeto, que es una fuerza que es distribuida a lo largo del objeto, porque es mentira que la masa del cuerpo está concentrada en un punto, sino que la masa está distribuida en el objeto. El centroide es donde yo puedo concentrar o puedo asumir que está concentrada esa masa que está distribuida, la puedo concentrar en un punto, ¿sí? De tal manera que ese punto balancea la distribución de masas a un lado y del otro. Pero no necesariamente el centroide es exclusivo de, del peso o de la masa de un objeto. Yo también puedo tener presiones que se generan, por ejemplo, presiones hidráulicas de una masa de agua sobre una pared o de viento sobre un objeto. Se generan presiones, fuerzas que son distribuidas a lo largo de una superficie sí, de una superficie. Yo puedo encontrar el centroide de eso. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, es el mismo concepto del centro de gravedad, solamente que es más generalizado. No es solamente centroides de masa, sino que yo también puedo encontrar centroides de presión. Pero dame unos segunditos a ver si lo aclaramos mejor. Gracias. Vale. Entonces, ¿qué sucede con las presiones? ¿Sí? Vamos para allá. ¿Qué sucede con las presiones? Yo puedo tener entonces en general cargas distribuidas. Presión. Carga distribuida es como nosotros vamos a llamar a las presiones. Entonces, en nuestro curso, presión igual carga distribuida. Entonces, en estas fotos que están acá, es evidente que si yo estudio la pared que está acá como represa, pues el agua hace fuerza sobre la pared, no en un punto, sino en toda la superficie, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito contemplar cómo es esa presión. Igual pasa acá del lado derecho con la nieve. La nieve cae en un techo y la nieve está distribuida a lo largo del techo, por lo tanto el techo siente no una fuerza puntual, sino una carga distribuida, una presión, ¿sí? Y vamos a tener que incorporar esa presión en nuestros diagramas de cuerpo libre. Entonces, para hacer eso, ¿sí? Yo primero necesito hacerles notar que el caso real, ¿verdad? Que digamos es tridimensional, yo tengo fuerzas aplicadas sobre áreas, ¿verdad? Que es el concepto de presión que nosotros tenemos, ¿sí? Que es ese concepto que está ahí. Una fuerza distribuida en un área. Pero yo puedo hacer abstracciones de esto. Y yo puedo hacer una abstracción bidimensional de lo que es una presión, ¿no? Y esa abstracción a mí me permite simplificar problemas. Por ejemplo, ese problema que está allí en la foto, que es que yo tengo un sistema de vigas columnas de acero. Si yo quisiera contemplar el peso de manera correcta, ¿verdad? Dentro de esta estructura, yo tendría ahora que colocar el peso como si fuese entonces una fuerza distribuida, ¿sí? No una fuerza puntual, sino una fuerza distribuida. Ahora, esa fuerza estaría distribuida sobre todo el volumen del objeto. Pero yo puedo abstraer esa fuerza distribuida y decir que ahora voy a contemplar una fuerza distribuida o una presión que solamente existe a lo largo de una línea, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es eliminando digamos, la profundidad. En el caso que está acá arriba del 3D, esto sería equivalente a decir que yo ese caso, en vez de estudiarlo 3D,
lo voy a estudiar en 2D, ¿sí? Eso que estoy dibujando acá sería una vista en esta dirección, ¿sí? Y yo tendría entonces algo que fuese así, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, ya que en esta dirección, en esa dirección X, el problema no cambia, es decir, el perfil de la fuerza externa, del perfil de la presión no cambia a lo largo de X, se permanece constante, yo puedo decir, ¿para qué estudiar esto en 3D? Déjame estudiarlo en 2D. Y yo puedo hacer entonces esa abstracción matemática. Y yo puedo decir, voy a convertir mi problema tridimensional en un problema que ahora es bidimensional. Y esa presión, que originalmente acá es presión por unidad de área, yo la voy a convertir en una presión que va a ser una presión por unidad de longitud, ¿sí? Y básicamente lo que yo voy a hacer es asumir, o una forma de interpretar esto es asumir que esto tiene ancho 1 metro. Y digo, bueno, listo, en vez de contemplar que la presión va a ser fuerza sobre área, ¿verdad? Y esa área es, digamos, esta área que está acá, ¿sí? Yo lo que voy a decir es que esa área es 1 metro por la altura. Y entonces lo dejo expresado, multiplico esto por el metro de profundidad que tiene. De todos modos, esto le va a quedar claro a ustedes cuando empecemos a ver los ejemplos, ¿sí? No me voy a detener mucho acá para avanzar un poco y poder ir resolviendo estas dudas que puedan generarse directamente sobre un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo importante es que yo puedo tener dos tipos de presiones. Una presión que es tridimensional, el concepto que ustedes tienen, que es fuerza por unidad de área, cuando yo tengo presiones sobre superficies, pero yo también puedo idealizar ese fenómeno y convertirlo en 2D, y en ese caso yo tendría una fuerza por unidad de longitud, ¿sí? Que sería el equivalente a una presión en 2D. Entonces, hay que rescatar también un concepto de fuerza, ¿sí? Fíjense que la distribución, la fuerza distribuida, yo la puedo interpretar de la siguiente manera. Yo la puedo interpretar como si fuesen viendo esta figura que tenemos acá. Yo la puedo interpretar como un montón de flechitas, donde cada una de esas flechitas es una fuerza puntual. Y si yo quisiera entonces, por ejemplo, encontrar ahora un sistema equivalente, yo lo que tendría que hacer es dejar la misma figura, la misma estructura, pero hacer la sumatoria de fuerzas externas sobre esa estructura. Y obtendría yo entonces mi fuerza equivalente. ¿Sí? Ok. Cuando yo llevo esto al límite y coloco infinitas fuerzas puntuales y hago la sumatoria para encontrar mi fuerza equivalente, esa sumatoria se me convierte en una integral. Y resulta entonces que yo puedo aprovechar este concepto para tener la siguiente interpretación. Entonces yo voy a decir que fuerza es igual a presión por área, ¿sí? Pero llevando esto a una definición más específica, yo puedo decir entonces que la fuerza resultante o equivalente de esa presión es la presión integrada en la superficie, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo acá definido como Q de XY sería, en otras palabras, la fórmula o la función que me describe a mí la superficie que define la presión sobre un objeto, ¿sí? Entonces, esta función que está acá, que describe esa presión, es la que yo voy a llamar U de X, ¿sí? Y eso tiene entonces unidades de presión. Eso es la presión. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la presión en este punto de la superficie? Entonces, bueno, ustedes tienen que proyectar ese punto que está aquí de la superficie, tienen que ver cuánto es la presión. Entonces, ustedes lo que hacen es ver cuál es la presión en esa coordenada XY de la superficie. Ven cuál es la altura que sería la presión. Entonces, fíjense
que esto es compatible con el concepto que nosotros introdujimos al principio de la clase de fuerza equivalente. Entonces, fuerza equivalente, nosotros lo que hacíamos era sumar fuerzas externas sobre un objeto y obteníamos una fuerza equivalente. Esto es lo mismo, porque es una integral. Aquí yo lo que estoy asumiendo es que tengo un montón de fuerzas puntuales que describen esa fuerza distribuida o esa presión, y que cuando la llevo al límite, ¿verdad? De que hay infinitas fuerzas, entonces yo convierto esa sumatoria en una integral, ¿sí? Entonces, este F que está acá, o esta definición que tenemos aquí, ¿sí? Se conoce como la carga equivalente de una fuerza distribuida, ¿sí? La carga equivalente de una fuerza distribuida. Ahora, nosotros dijimos al principio de la clase que para que dos sistemas sean equivalentes, la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser iguales, pero la sumatoria de momentos externos también tiene que ser igual, ¿sí? Ahora, yo no quiero, en estos casos, que aparezca también un momento. Yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Yo lo que quiero es sustituir, crearme una fuerza equivalente, ¿verdad? De tal manera que yo pueda sustituir esta presión que está allí por una fuerza puntual, ¿sí? Entonces, resulta que esas dos estructuras que están encerradas en círculo son equivalentes. Son equivalentes. Porque F, este F, yo lo estoy encontrando como la integral que está acá arriba, que me denota a mí la sumatoria de las fuerzas que están acá en esa presión, o en ese volumen que está encerrado por la presión. Ahora, yo también tengo que garantizar que así como la sumatoria de fuerzas externas acá y acá son iguales, y eso lo garantizo simplemente al garantizar esta ecuación que está acá, yo también necesito garantizar que la sumatoria, para que sean equivalentes, nuevamente, para que esto y esto sea equivalente, yo necesito garantizar que la sumatoria de momentos externos sean iguales. Y para hacer eso, yo lo que hago es ubicar esta fuerza F en el centroide de la carga distribuida. De tal manera que esta fuerza F, si yo la coloco en el centroide, no genera momento, porque balancea las fuerzas distribuidas de un lado y del otro. De tal manera que es el equivalente a colocar esto acá, ¿sí? Si yo coloco la fuerza, en este caso la fuerza, digamos, la presión sería la masa que es distribuida, ¿sí? A lo largo, yo digo que hago la sumatoria de toda esa distribución de masa y tengo mi masa resultante, que sería, por la gravedad sería el peso. Y si yo coloco ese peso como fuerza externa en este punto, justo donde yo tengo el dedo, entonces yo no necesito hacer sumatoria de momento, porque ya al colocar esa fuerza equivalente en el centroide, estoy garantizando de que el momento externo generado es cero. Entonces, ¿el centroide cómo se calcula? El centroide se calcula con las siguientes expresiones, que son estas que yo presento acá. Yo voy a tener entonces un centroide que va a ser la coordenada, digamos, la coordenada X, y otro centroide que va a ser la coordenada Y, ¿no? Y entonces en el caso de un problema tridimensional, donde yo tengo una presión aplicada sobre una superficie, el centroide tengo que ubicarlo dentro de la superficie del objeto. Entonces, por lo tanto, tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el centroide en este caso? El centroide significa, yo soy bien malo para dibujar, ¿no? Pero vamos a ver si lo puedo. El centroide significa, por ejemplo, la coordenada Bx significa que si yo apoyo esa estructura sobre una pared, que es esa línea, sobre una pared, no, no sé, un tubo, por ejemplo. Si apoyo esa pared, esa placa, sobre ese tubo que es verde, eso significa que la fuerza externa, que es la presión, ¿verdad? La presión externa, no genera momento sobre esa línea. Es decir, que la carga distribuida a un lado de esa línea verde y al otro lado de la línea verde se balancea, de tal manera de tener el equivalente al lápiz puesto así, ¿sí? Y esa distancia es lo que yo llamo Bx, ¿sí?
Por el otro lado, pues la interpretación física del BI es lo contrario, ¿no? El BI entonces sería imagínense que ustedes tienen entonces un cilindro puesto así, y entonces sería ahora el balance de esa placa sobre esa línea para que no realice momento. Entonces, esta distancia que está acá sería el BI, ¿sí? Esa distancia vertical. Ok. Bien, vamos a ver entonces cómo, cómo hacemos esto. Profe, Sí. tengo una duda con lo del centroide, Ujú. que entonces estrictamente sería como algo puntual, o sea, como sin dimensión o... Correcto. El centroide es un punto. Ah, ya, Ujú. ya, gracias. Exactamente, el centroide es un punto. Y ya vamos a hablar de esto en la media hora que tenemos después del... Vamos a hablar de, de ciertas cosas específicas de dónde es importante en los centroides. Ok, entonces, en general, las fuerzas, las presiones ocurren sobre superficie y vienen desde dos fuentes, ¿no? Una que son sólidos, como este caso, es yo tengo una caja sobre una placa. Bueno, si yo quito la caja, ¿verdad? Y hago un diagrama de cuerpo libre de mi placa, entonces yo tengo que considerar el peso de la caja sobre la placa. Y ese peso no es puntual, sino que es una masa distribuida, una presión. Pero también tengo, por ejemplo, líquidos contenidos. Entonces, el líquido ejerce presiones sobre las paredes del contenedor, ¿no? Entonces, ahí yo tengo presiones que ustedes van a ver en mecánica de fluidos que, bueno, se contabilizan de esa manera, que es ρ por G por H. ρ es densidad, G es gravedad y H es la cantidad de agua que yo tengo encima del punto, ¿no? Si yo estoy parado, por ejemplo, acá, en un puntito por aquí, este sería este H, la cantidad de agua que yo tengo por encima mío, me da a mí la presión, ¿sí? Entonces, la presión aumenta con la profundidad, linealmente. Ok, vamos a casos simples, ¿no? Y aquí esto lo vamos a hacer rápido. Aquí vamos a tratar de hacer esto rápido. Esto es un caso entonces 2D, ¿no? Que es donde nosotros vamos a trabajar en la mayoría del curso. Ese valor de Q es la presión, ¿sí? Entonces la presión en este caso tiene unidades de Newton metro. La presión 3D tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. La presión en 2D tiene unidades de Newton sobre metro. Y es una presión uniforme, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo encuentro yo el sistema equivalente de esa presión? Entonces, yo lo que voy a hacer es, o mi meta aquí, mi objetivo siempre va a ser convertir mi fuerza distribuida o mi presión a una carga puntual, a una fuerza puntual. Entonces, yo voy a primero tener que calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante dijimos que era este caso, pero como estamos en el caso 2D, nosotros nos olvidamos de lo que sucede aquí a lo largo de I, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es integrar solamente en X. Al integrar en X, entonces esa integral es la siguiente, ¿no? Va desde 0 a L, ¿vale? Porque estoy barriendo en una longitud de L, y tengo que colocar la función que describe la presión, pero como es constante, entonces mi Q de X es simplemente un valor constante Q, no varía. Y de esa manera, entonces yo hago mi integral y tengo entonces que la fuerza distribuida, ¿verdad? Genera una fuerza, la presión distribuida o la carga distribuida genera una fuerza puntual equivalente que tiene esta magnitud, Q por L, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿dónde está el centroide de esa fuerza distribuida? Y entonces el centroide necesitamos entonces ahora calcular el centroide, eh, quitamos la dependencia de I y este de A pasa a ser solamente A de X, ¿sí? Porque estamos en el caso 2D. Y lo que hacemos entonces es, bueno, hacemos nuestro cálculo. Este F que está aquí en el denominador es la carga equivalente que acabamos de encontrar. Y si ustedes hacen esa cuenta, van a obtener que el centroide es L medios, lo cual es lógico porque la carga uniforme genera un balance equitativo entre las dos medias partes de la vía. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es que mi presión, que es uniforme, yo la puedo sustituir o contabilizar a través de un sistema equivalente
que tiene este valor de carga puntual ubicado en el centroide, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo diagramas de cuerpo libre, yo los diagramas de cuerpo libre tengo que colocar mi carga distribuida, es decir, mis presiones, y después tengo que convertir esas presiones en fuerzas o en sistemas equivalentes, ¿sí? Si ustedes se fijan, la definición de carga equivalente, ¿sí?, que describe en el caso tridimensional, ¿verdad?, esta superficie que tengo acá, ¿sí? Si nosotros resolvemos esa integral lo que nos da a nosotros es el volumen que hay debajo de esa superficie descrita por QXY, ¿sí?, por la función Q. En el caso unidimensional, ¿sí?, en este caso que tenemos acá, donde la función existe solamente en una dimensión, en la dimensión X, lo que nosotros estamos haciendo al hacer esa integral Q de X a dx, que sería la fuerza resultante, es el área que hay encerrada en esa función. Entonces, si yo conozco eso de antemano, no tengo que hacer la integral. Vamos a ver este ejemplo que está aquí para aclarar eso, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, que tengo una fuerza distribuida, una presión en 2D, que es un triángulo, cuya ecuación es esta que está acá, ¿sí? Esa es la ecuación de esta línea que tenemos aquí, ¿sí? Yo sé que la fuerza distribuida genera un sistema equivalente que se encuentra resolviendo, recuerden que estamos en el caso 2D, eliminamos esto, que se encuentra integrando Q de X, ¿sí? Y por inspección, yo sé que la integral de ese QX es el área de ese triángulo que está ahí. Entonces, yo no necesito hacer la integral. Yo lo que puedo hacer es, si veo que puedo calcular el área encerrada por la carga distribuida, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, en este caso, yo voy a decir que la fuerza equivalente es Q0, que es el valor de la presión en este extremo, la altura del triángulo, por la base del triángulo, sobre 2. Yo sé que la fuerza equivalente es eso, la fuerza resultante de esa fuerza distribuida. También puedo agarrar la ecuación de la recta y meterla dentro de la integral y me voy a dar cuenta que mi fuerza distribuida vale exactamente lo mismo, ¿sí? Como nosotros somos ingenieros y no somos matemáticos, ¿verdad? Si yo puedo encontrar la fuerza equivalente por inspección, hagámoslo por inspección, ¿sí? No hagamos la integral. Ahora, para el centroide es un poquito distinto, porque el centroide aquí no es obvio cuál es la solución. Entonces, en el centroide, yo sí tengo que resolver mi integral. Entonces, cuando ustedes resuelven la integral, resulta que esa integral les da que es 2/3 de L. Por lo que quiere decir entonces que para este caso, donde yo tengo mi carga distribuida triangular, para mí es muy fácil saber cuál es la magnitud de la fuerza puntual de la carga equivalente, pero para sacar el centroide, bueno, tengo que recordarme que tengo que saber cuál es el centroide de ciertas figuras geométricas. En este caso, el centroide de un triángulo es 2/3 del lado donde el triángulo empieza, o 1/3 del lado donde el triángulo termina. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener también otros tipos de carga distribuida. Por ejemplo, una carga parabólica, ¿sí? Y esa carga parabólica, estamos terminando la clase de hoy, esta carga parabólica, por ejemplo, yo tengo estos 3 puntos definidos de la parábola. Tengo aquí el valor de la presión en el punto máximo y los valores 0 en los dos extremos. Yo entonces lo que voy a hacer es buscar la forma de encontrar la ecuación que describe esa parábola, que sería esta ecuación que está acá, ¿sí? Sería la ecuación de la presión. Y después, bueno, entonces ahí sí tengo que integrar, este sería mi Q de X. Entonces yo tendría que la fuerza equivalente sería el Q
a de x, que es la integral que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Y eso me da a mí entonces ese valor. Y eso no lo puedo hacer por inspección, porque yo no me sé cuánto es el área bajo un polinomio de grado 2. Y tengo que hacer la misma cuenta para encontrar el centroide. Sin embargo, en este caso, como yo sé que la parábola está centrada, yo sé que el centroide tiene que estar acá. ¿Sí? Y eso no tengo por qué calcularlo. Es decir, que el cálculo del centroide aquí es innecesario. ¿Sí? De hecho, me va a dar 10 metros, y 10 metros me va a decir que está en el centro. ¿Por qué? Porque la figura es simétrica. Entonces, si la figura es simétrica, el centroide está en la mitad. No tengo por qué calcular el centroide de una figura simétrica. ¿Sí? Entonces, esto va a variar problema a problema. ¿Sí? En este caso adicional se los dejo para que lo vean. Aquí, vamos, me quedan 3 minutos nada más de clase y terminamos. Yo les digo, así en menos de un minuto, que me digan cuál es la fuerza resultante. No el centroide, sino la fuerza resultante de esa carga distribuida que está ahí. ¿Sí? Entonces, lanzo la encuesta. Están las opciones. ¿Cuánto es la fuerza equivalente de esa fuerza distribuida que está ahí, o de esa presión que está ahí? No el centroide, solamente la fuerza resultante. Un minutito nada más. Son más rápidos que yo. Yo me medí el tiempo y me tardé más que eso, que los que ya respondieron. Okay, vamos a esperar que lleguen un par más. Ok, ahí está. Ahí la mayoría dice que es 15. Vamos a ver si es 15 o no es 15, ¿no? Entonces, recuérdense que la forma rápida de nosotros encontrar cargas equivalentes de cargas distribuidas es ver el área. Entonces, ahí, lo que hay que hacer es sacar el área de esto. Entonces, tenemos esta área que está acá, por ejemplo, y yo puedo decir que el área superior, ¿sí?, es base por altura entre 2, base vale 5, la altura, que sería esta altura que está acá, es 2, entre 2, esto vale 5, y tengo que sumarle el rectángulo de abajo, base 5, la altura de ese triángulo es 2, esto sería 10, y esto me da a mí 15. Entonces la respuesta correcta es 15. Es la fuerza resultante de esa carga distribuida. El centroide es otro cuento, eso vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero les voy diciendo, se los adelanto, con esto para que puedan estar preparados para el día de mañana, en la auxiliar, yo les adelanto que yo puedo partir esa carga distribuida en dos cargas distribuidas. Y puedo encontrar entonces la carga resultante de este triángulo, que vale 10, entonces, porque es 5 por 2, de ese rectángulo, perdón, y la carga distribuida del triángulo, que es la que valía 5, y yo puedo decir que la carga 10 está ubicada en la mitad del rectángulo, el centroide, y yo puedo decir que la carga 5 está ubicada en el centroide, pero del triángulo. Por lo tanto, yo pudiera decir que esta distancia que está aquí es 2/3 de 5. 5 porque 5 es el largo de esto. Mientras que esta distancia que está acá es 2.5 porque es la mitad de 5. Y yo las puedo tomar, yo puedo tener esas dos fuerzas equivalentes. Yo puedo partir, entonces, esa carga distribuida, yo puedo asumir que son dos fuerzas equivalentes diferentes. Y ahora sí, les prometo que esto sí es la última. Y con esto nos vamos a las consultas que ustedes tengan. ¿Cómo o cuál es la forma correcta, verdad, de separar las cargas distribuidas? Entonces yo tengo esa carga distribuida que está acá. ¿Cómo puedo yo separar esa carga distribuida? ¿La separo así?
como si fuesen dos triangulitos y un solo rectángulo abajo, o la separo así, que son dos triangulitos y tres rectángulos en la parte inferior. ¿Cuál de las dos formas es la correcta? La opción 1, la opción 2 o ambas. Ok, estamos listos. Ya votaron casi todos. Perfecto, sí. Ambas soluciones son correctas. Yo puedo separar mi carga distribuida como yo quiera. Al final es el área bajo la curva. Y como es el área bajo la curva, ¿qué importa cómo yo saque el área? ¿No? Mientras esté haciendo la contabilización de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que tenía por el día de hoy. Esto lo vamos a retomar el próximo jueves. Ustedes mañana en el auxiliar van a hacer problemas de este estilo, de cómo resolver, cómo empezar a tomar en cuenta con cargas distribuidas. Y entonces, bueno, la clase la terminamos acá. Y los que tengan consultas, podemos entonces tener unos minutos ahora de consulta si ustedes los desean, ¿no? Entonces, la clase termina. De hecho, voy a dejar de grabar.